Matías Aldumbide y a continuación con mi compañero Sebastián Ruiz explicaremos el positivismo. Para entender el positivismo debemos saber su origen y el año en el que se estableció. Su origen fue en Francia entre los siglos XVII y XVIII. Su principal postor fue Auguste Comte y tuvo su aporte por la parte filosófica por David Hume, Saint-Simon y Immanuel Kant. Auguste Comte se interesaba por la reorganización de la parte social por medio de la parte científica, como es el positivismo. Hizo de pilares estructurales a la filosofía y el gobierno, y la religión jugó un papel muy importante, ya que en su niñez él estaba en contra y al final terminó cambiando su postura. Comte anhelaba una sociedad gobernada por diferentes doctrinas que emplearan métodos sobre la ciencia en general. Después tenemos a Immanuel Kant, que tiene dos posturas principales, que es la sensibilidad la pasiva y el entendimiento, que es el activo, que denomina en dos: el racionalismo, que es la parte del conocimiento humano en que lo que se basa el positivismo, y el empirismo por la parte experimental. Luego de esto tenemos a David Hume, que principalmente dice que las causas y hechos del mundo solo se las pueden explicar por medio de conocimientos ya establecidos y por tal motivo solo creemos en ellos, pero a pesar de esto tiene un escepticismo característico. Henry de Saint-Simon tiene una peculiaridad aquí, ya que fue duque de Francia y por tal motivo Auguste Comte tenía una estrecha relación con él. Principalmente Henry de Saint-Simon estableció lo que fue las clases sociales, eh, como vemos en la cita, donde dice: la moral y los sistemas de ideas deben ser diferentes para cada una de las clases sociales fundamentales de la nueva sociedad industrial moderna. Ahí tenemos que es la estabilización de clases sociales. Bueno, ahora voy a explicar qué es el positivismo. El positivismo es una corriente o una postura filosófica que solo es capaz de comprender o entender los conocimientos de la humanidad por medio de la ciencia, es decir, que son exactos y no admiten ningún tipo de experimentación o empirismo, por así decirlo. Las características principales es que tienen una unidad de método ya establecido, y para la explicación de fenómenos de diferentes ramas siempre se debe seguir el mismo proceso esencial de lo que explica el positivismo. Generalmente se lo utilizó para explicar fenómenos físico-naturales, y en este tipo de doctrina no había ni posturas ni teorías, sino cosas más específicas que propiciaran certeza y precisas, como lo fueron las leyes. Eh, ¿Qué ayuda a explicar el positivismo? Como he dicho anteriormente, ayuda a resolver los conflictos de aquel tiempo, que principalmente fueron físico-naturales, por medio de afirmaciones de distintas hipótesis en el método científico. Resulta importante mencionar que la Revolución Francesa tuvo un importante proceso aquí, ya que este tipo de conflicto obligó a ver a la sociedad y a los objetos como métodos de estudio, tratando de legitimar la forma naturalista hacia el ser humano, y aquí empezando con lo que fue el positivismo. El positivismo se fundamenta en la sociología, que es una de las principales posturas de Auguste Comte. Eh, Esto fue muy destacado, ya que se refiere a la comprensión de los diferentes fenómenos, tales como fueron los estructurales, los sociales o los cambios que había en la parte humanística en aquel tiempo. Por tal motivo, Auguste Comte trata de explicarlo mediante tres leyes que las explicaré a continuación. Tenemos la fase teológica, que se refiere a la niñez, donde aquí se involucra la explicación a los fenómenos por medio de la parte antropológica o mágica, por así decirlo, como decirlo dioses. Después tenemos la fase filosófica o metafísica, donde empieza la denominada pregunta del porqué de las cosas, típica de la filosofía. Al indagar en esto, vemos que existe un pensamiento un poco más racional y ya no se cree en nada de lo que son las cosas sobrenaturales o por dioses, como he mencionado en la fase teológica. Y por último, la fase científica o positiva es en donde el ser humano renuncia a cualquier tipo de búsqueda de información y comienza a establecerse por medio de las leyes científicas ya antes hechas y experimentadas y observadas, como lo fue el positivismo. A continuación, mi compañero Sebastián Ruiz continuará con la exposición.